Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 29ª emisión regular del Estado de las Luchas. Desde donde las luchas nos convoque o nos lo permita, llegamos hasta ustedes luego de 43 días desde nuestro último encuentro. En este discurso que desde hace 12 años trata de visibilizar todas las luchas de nuestro pueblo y difundirlas en forma interactiva, creando una herramienta comunicacional al servicio de la gente de bien. Estos días, desde la Presidencia de la Nación y sus redes de acólitos remunerados, vaya a saber cómo, se ha continuado con una fiereza inusitada la campaña parapolicial del North-South. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero Milei sigue fomentando la mar de los odios, centrando sus ataques hacia la universidad pública y a los jubilados. Los odios no se explican, ya que las motivaciones siempre se basarán en formas de excluir o suprimir a otros, como es de costumbre en el Estado. Podríamos decir que justamente esas dos acciones estatales de agresión plena tocan los intereses o los principios más caros de los sectores medios urbanos, cuya falta de respuesta a las agresiones del Ejecutivo es hoy inexplicable. Algo muy extraño, siendo como han sido siempre los sectores más dinámicos de las luchas de nuestros pueblos. El Estado no va a cejar en su empeño de aniquilar y judicializar toda forma de protesta social y tiene en su poder a dos trabajadores a los que tratará como si fueran criminales por el solo hecho de decir no. Tales los casos de los presos políticos Eneas Gallo y Milton Ptolomeo, víctimas de una política de no escuchar ni tolerar la disidencia, mientras mueven falsamente una política de paladines de la libertad que se contradice con sus acciones bélicas orientadas a pulverizar a la disidencia. El gobierno de Javier Milei ha construido una arquitectura de la miseria donde el equilibrio fiscal es la excusa para el desmantelamiento del Estado. La embestida contra la UBA no es un traspié administrativo, es la ejecución deliberada de un odio personal trasladado a la política pública. Busca asfixiar la educación mediante la inanición presupuestaria, ignorando que el 59% de los alumnos son primera generación universitaria. Pero el ensañamiento no se detiene en las aulas. La cara más oscura de este modelo aparece en la gestión de la vejez. Mientras el Ejecutivo blande su superávit como un trofeo, en la práctica lo que observamos es un plan de exterminio financiero para nuestros jubilados. Las movilizaciones documentadas revelan una realidad innegable. La jubilación ha sido reducida a un subsidio de indigencia. No es solo la pérdida del poder adquisitivo, es la condena a elegir entre la salud y la subsistencia básica. La represión sistemática contra quienes se manifiestan no es un error, es el mecanismo de control para sostener un ajuste que de otra manera sería socialmente insostenible. ¡Vamos a los informes! Milei busca aniquilar a la UBA y aún no puede. El odio íntimo del presidente contaminando fecalmente la política de Estado. Javier Milei odia a la Universidad de Buenos Aires. No es una sospecha, no es un análisis de coyuntura, es una certeza fáctica que el presidente de la nación traslada a su gestión de gobierno con la disciplina de un fanático. Ese resentimiento personal, ese entripado que arrastra desde sus años de baja academia, ha terminado por contaminar fecalmente cada decisión de la política de Estado. Cada vez que puede, entra en una guerra ciega contra la institución, una cruzada visceral que no busca eficiencia, sino la aniquilación de lo que no puede dominar. Como un don cangrejo derrotado por sus propios complejos, Milei mastica bronca cada vez que la UBA lo expone. Pero lejos de retroceder, insiste con una tenacidad y una consecuencia que solamente el odio puede alimentar. Ese odio no lo vamos a explicar. Aquí aplicamos la doctrina del Centro de Estudios de los Monstruos de Fenomenoide. A los monstruos se los pulveriza, no se los explica. Ya hemos escrito millones de notas sobre esto. Desmiéntanlo si pueden, sabemos que no. Este odio presidencial se traduce hoy en una gestión que no bombardea las facultades porque, por ahora, no es legal. Sin embargo, la artillería presupuestaria cumple la misma función de demolición. El objetivo es la asfixia. Los movimientos del 5 de mayo, con el Ministerio de Capital Humano actuando como brazo ejecutor, no son más que la puesta en escena de un asedio planificado. Bajo la firma de Sandra Petovelo, el gobierno intenta instalar una narrativa de falsa equidad, acusando a la UBA de pretender recursos que le pertenecen al resto de las provincias.
Es la técnica del cerco: aislar a la universidad más prestigiosa del país, cortarle los suministros básicos y esperar que el sistema sanitario y educativo colapse por inanición. Todo esto, mientras la infantería digital de los paraques, esos satélites de la obsecuencia que hoy superan cualquier récord histórico de servilismo mediático, blindan el saqueo desde el cinismo y la ignorancia más absoluta. La hoja de ruta está trazada y huele a revancha personal. Milei ha decidido que su gobierno sea el mausoleo de la educación pública. Mientras no pueda usar los explosivos, usará la firma para detener los ascensores, apagar las luces y vaciar los hospitales escuela, dejando que su bilis íntima dicte el destino de miles de pacientes y estudiantes. Milei busca asfixiar con el presupuesto a la UBA. La tensión entre el gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires alcanza un nuevo pico crítico. La disputa, centrada en la distribución de partidas presupuestarias, pone en jaque la estabilidad del sistema sanitario universitario. Según la visión oficial, las exigencias de la UBA representarían una desproporción que afectaría directamente al resto de las instituciones federales, profundizando un conflicto que ya trasciende lo administrativo para convertirse en una batalla política abierta. El Ministerio de Capital Humano ha calificado de inadmisible la postura de la universidad, señalando que el pedido de fondos realizado por la UBA absorbería casi la totalidad de los recursos destinados a los hospitales universitarios de todo el país. En este escenario de asfixia financiera y cruce de acusaciones, el gobierno refuerza su política de superávit y control de caja, mientras que los actores involucrados denuncian que esta lógica de distribución pone en riesgo la atención de miles de pacientes que dependen de los hospitales escuela. La administración central mantiene su postura de no ceder ante lo que considera amenazas de medidas de fuerza, mientras la UBA sostiene que sin esos fondos el funcionamiento básico es inviable. La resolución de esta puja determinará no solo el futuro presupuestario de la universidad, sino también la sostenibilidad del modelo de salud y educación pública en un contexto de ajuste permanente. Les paraques justifican todo, más que Brancatelli. La desvergüenza de los sectores que orbitan la comunicación oficialista ha alcanzado un nuevo paroxismo. En una defensa que supera incluso los niveles históricos de obsecuencia mediática, los denominados paraques de la ultra se han lanzado a blindar la última ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la Universidad de Buenos Aires. Esta disputa, que ya adquiere tintes de un duelo personal y visceral del presidente contra la institución educativa más prestigiosa del país, encuentra en estos actores a sus defensores más acérrimos e ignorantes. El Ministerio de Capital Humano ha emitido un comunicado intentando desmentir lo que califican como falsas acusaciones de las autoridades de la UBA. Sin embargo, el trasfondo revela una intención clara de asfixia financiera bajo una retórica de transparencia selectiva. Lo más alarmante no es solo la política de ajuste, sino la servidumbre voluntaria de quienes, por una cuota de relevancia digital o pauta encubierta, eligen pararse en la vereda opuesta al interés público, sirviendo a los intereses de una minoría que capitaliza el desmantelamiento del Estado mientras ellos aplauden desde la tribuna del cinismo. En definitiva, esta falta de límites y la profunda ignorancia que exhiben estos sectores solo beneficia a los vivos de siempre. Mientras el gobierno profundiza su pelea con la universidad pública, estos satélites mediáticos construyen una realidad paralela donde el despojo se disfraza de justicia. La historia suele ser poco clemente con quienes, por acción u omisión, facilitan el saqueo de los pilares del desarrollo nacional en nombre de un fanatismo que no admite razonamiento ni dignidad. A modo de cierre, por ahora. Llegados a este punto, la arquitectura de la demolición queda expuesta en toda su precariedad ética. Lo que se intenta desmantelar es la idea misma de que el conocimiento puede ser libre, público y, sobre todo, autónomo del capricho de un mentecato con poder de firma. La servidumbre voluntaria de les paraques de la ultra, esos que hoy hacen quedar a Brancatelli como un amateur del pensamiento crítico, solo sirve para alimentar una realidad paralela. En esa ficción, el despojo es justicia y el vaciamiento de los hospitales escuela es eficiencia fiscal. Sin embargo, la historia tiene una memoria que el algoritmo no puede borrar. Mientras el gobierno insiste en su tenacidad de odio, la Universidad de Buenos Aires resiste con la inercia de su prestigio y la urgencia de sus pacientes. El presidente puede elegir seguir contaminando fecalmente la política de Estado, pero no puede legislar sobre la dignidad de quienes se niegan a ser los figurantes de su revancha personal. Cerramos este informe con una certeza: el superávit que festeja el oficialismo se sostiene sobre el lucro cesante de la salud y la educación nacional.
Es un superávit de muerte y de ignorancia, aplaudido desde la tribuna del cinismo por les paraques de la ultra. Seguiremos escribiendo y seguiremos pulverizando sus mentiras con datos, porque frente a la ceguera de una gestión que prefiere el bombardeo financiero antes que el aula, nuestra única trinchera es la palabra. Desmiéntanlo si pueden. Sabemos que no. Contundente respuesta de la UBA al Estado, otra vez. Milei no se resigna a perder ante la UBA, aún incumpliendo la ley si hace falta. Este 12 de mayo de 2026 se produjo la masiva cuarta marcha federal universitaria, la que nuevamente le propinó otro golpe durísimo a la maquinaria del odio del gobierno de Javier Milei, desató una marea que él provocó, porque odia a la universidad pública y no teme quedar en ridículo por millonésima vez en ese sentido. Su odio lo consume y lo condena, ya que sabemos que es un pésimo consejero. A esta altura no podemos creer que el presidente que durante la campaña bancó teóricamente su completo vacío con argumentos tan ridículos como que si prueba 1000 veces lo mismo, se va a obtener el mismo resultado. Milei pierde siempre y lo seguirá haciendo contra la educación, pero es tal la animadversión por la educación pública que se pasará las leyes por las partes, porque él es macho y él es mucho, cuando es sabido que el adormígate lo está aniquilando. No creemos, sin embargo, que lo suyo sea para hacernos desviar la vista del escándalo de su vocero y jefe de gabinete. Creemos que es más profundo, que es el odio de clase y sobre todo su utopía es aniquilar todo lo que sea caro a la llamada clase media. Para la visión de estos siervos del gran capital, como Milei, la clase media es gente que te gota y a la primera de cambios que no le gusta a su bolsillo te traiciona. Ese es el pensamiento de este siervo del imperio y de los que menos necesitan, aniquilar a todo aquel que pueda asemejársele. Así de crudo y así de detestable. El gobierno se ha metido en un galimatías inducido por sus propios odios, pero como todo tecnócrata de baja academia su modelo nunca está equivocado, la que está equivocada es la realidad. La marcha federal universitaria pone en falsa escuadra a Milei. Llegó el 12 de mayo de 2026 y la hora de medirse, con un gobierno que intentó que su parapolicialidad mediática lo banque, difundiendo infamias y al parecer no hizo más que fortalecer la convocatoria. La cuarta marcha federal universitaria no es un evento aislado, es el síntoma de una fractura institucional que el gobierno ya no puede ocultar con retórica de redes sociales. La movilización de este martes puso a Javier Milei en falsa escuadra por una razón elemental. El presidente de la nación ha decidido gobernar por encima de la ley. El costo de la miseria planificada. Los datos que el gobierno omite en sus comunicados son los que hoy sacaron a la gente a la calle. Según los registros actuales, la inversión en educación superior ha caído un 18,4% real en lo que va de 2026, lo que representa un derrumbe del 42% si se compara con el último año de la gestión anterior. Pero el ensañamiento es quirúrgico sobre quienes sostienen el sistema. El salario real de docentes y no docentes ha sufrido una caída del 34,2% desde noviembre de 2023. Hoy, la realidad marca que el 85% de los docentes universitarios percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. No se trata de auditar curros, se trata de que 8 de cada 10 profesionales que forman a las futuras generaciones no pueden cubrir la canasta básica. El desacato como política de Estado. El eje del conflicto hoy no es solo la falta de fondos, sino el desprecio por la seguridad jurídica. El Congreso sancionó y ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el gobierno se niega a aplicarla. Por eso, el reclamo de la comunidad universitaria escaló hasta la Corte Suprema. Es un pedido desesperado para que la justicia frene la arbitrariedad de un ejecutivo que ignora una ley vigente y judicializada. Mientras la Plaza de Mayo se colmaba de ciudadanos que ven en la universidad pública el último motor de ascenso social, con una matrícula que creció un 15% este año sin un solo peso de refuerzo presupuestario, la respuesta oficial fue ratificar un recorte de 78.000 millones de pesos. La nube despedía de la óptica oficialista. El gobierno se equivoca al leer esto como una marcha política de la oposición tradicional. Es política, sí, porque el futuro de la educación lo es, pero el oficialismo quedó en falsa escuadra porque su ajuste ya no toca a la casta, toca al 59% de los alumnos que son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. La universidad pública no es una partida de gasto que se tacha para cerrar un balance. Es el límite que la sociedad le acaba de marcar a un modelo que se olvidó de que, sin conocimiento, no hay país posible. El mensaje fue contundente. Señor presidente, cumplan la ley. La lucha de los jubilados contra el gobierno del hambre. Episodio 1.
Surgimiento y estado actual de una lucha de décadas, la raíz histórica y la herencia de Norma Pla. La constancia de los miércoles no nació ayer. Tiene una de las genealogías de lucha más largas de la historia social argentina. Hay que remontarse a principios de 1991, cuando las políticas de ajuste y privatizaciones del menemismo, digámoslo, el peronismo de los 90, bajo la gestión económica de Domingo Cavallo, congelaron los haberes previsionales en una miseria. En ese escenario de desamparo emergió la figura de Norma Pla, una mujer que se puso al frente de una militancia inquebrantable. Ella y un puñado de jubilados instalaron una metodología inédita: ocupar las inmediaciones del Congreso de la Nación metódicamente, semana tras semana, cada miércoles, desafiando los gases, las vallas y el ninguneo del poder político. Lograron meter la agenda previsional a la fuerza en la discusión pública, dejando una marca identitaria imborrable. Esa persistencia continuó durante años como un fuego encendido por el núcleo duro de las organizaciones históricas, transformándose en el símbolo máximo de la dignidad de la tercera edad frente a los atropellos del Estado. El resurgimiento y la resistencia en el inicio de 2024. Esa tradición, que había quedado replegada a un marco estrictamente sectorial, volvió a estallar con fuerza en el primer bimestre de 2024. Apenas asumió la gestión de Javier Milei, el lanzamiento de la Ley Bases y el fuerte proceso inflacionario golpearon de lleno el poder adquisitivo de la clase pasiva. Ante el shock económico, el núcleo histórico de los jubilados organizados, como la mesa coordinadora, entendió que el único camino era recuperar su trinchera histórica. Entre enero y febrero de 2024, en medio de los debates legislativos y la conflictividad callejera, los pañuelos blancos y los carteles artesanales volvieron a plantarse de manera fija los miércoles frente al anexo del Congreso. Lo que empezó como la resistencia de un grupo pequeño pero firme frente a la licuación de sus ingresos, comenzó a ganar visibilidad rápidamente. Para marzo, los miércoles ya volvían a figurar en el radar de la militancia previsional como la cita obligada contra el ajuste. El camino al conflicto y la sanción de la ley de movilidad. La tensión acumulada durante la primera mitad del año encontró su canal de drenaje en el Congreso, donde la oposición legislativa logró avanzar en un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria que venía por decreto. La ley buscaba otorgar un aumento, aunque modesto, para compensar la inflación acumulada y garantizar un piso mínimo que cubriera la canasta básica. A medida que el proyecto avanzaba y sumaba el rechazo absoluto del Poder Ejecutivo, que argumentaba que cualquier concesión ponía en riesgo el déficit cero, las marchas de los miércoles empezaron a ganar volumen político. El presidente Milei apostó a la gran Cristina e intentó argumentar con la estupidez que los jubilados quiebran al Estado. Los jubilados ya no marchaban solos en los márgenes de la agenda pública. La inminencia de la sanción y la amenaza explícita del veto presidencial convirtieron las inmediaciones del Palacio Legislativo en un hervidero. La aprobación final de la ley en el Senado no trajo calma, sino que aceleró la cuenta regresiva hacia una confrontación que se volvía inevitable. El punto de inflexión del 28 de agosto de 2024. El quiebre definitivo se produjo el miércoles 28 de agosto de 2024. Tras confirmarse la decisión presidencial de vetar la ley de movilidad recientemente aprobada, la indignación popular colmó las calles del Congreso. Esa tarde, la movilización de los jubilados fue respondida con una aplicación feroz del protocolo antipiquetes por parte de las fuerzas de seguridad federales. Las imágenes de televisión transmitiendo en vivo la represión con gases lacrimógenos, palos y golpes ancianos generaron un fuerte impacto en la opinión pública. Ese día cambió todo. La violencia estatal operó como un catalizador social. Lejos de disuadir la protesta, provocó que el reclamo de los miércoles dejara de ser puramente sectorial. A partir de esa fecha, las marchas mutaron en un polo de confluencia multisectorial. Gremialistas, universitarios, trabajadores de la salud y asambleas barriales se sumaron orgánicamente, transformando los miércoles en el epicentro de la resistencia que persiste con fuerza hasta el día de hoy. A modo de cierre, por ahora. La estrategia oficial ante la persistencia previsional parece calcada de un manual de desgaste pasivo. Apostar al silencio, invisibilizar el reclamo y aplicar el gosteo institucional como si la indiferencia fuera capaz de licuar la realidad.
El poder político opera bajo la premisa de que ignorar el conflicto equivale a desactivarlo, estirando la cuerda con la certeza de quien se cree inmune al paso del tiempo. Sin embargo, el termómetro real de la calle desarma cualquier intento de demonización. En las marchas de los miércoles no se registran incidentes de tránsito ni roces violentos entre los civiles de a pie o los automovilistas. Al contrario, lo que se respira es una solidaridad orgánica. Si se escuchan bocinazos en las avenidas de la capital, no son expresiones de agresión o contaminación sonora, sino ese repiqueteo con ritmo clásico y reconocible que los conductores usan para bancar la lucha del otro. Es la reacción espontánea de la verdadera gente de bien, lejos del sentido que el discurso oficial le impone a esa frase, que al mirar por la ventanilla no ve un enemigo que le traba el día, sino que ve reflejados a sus padres, a sus abuelos y, inevitablemente, a su propio futuro. Al clausurar los canales de diálogo y subestimar esta constancia, el gobierno está dejando crecer un conflicto que, por su autenticidad, se vuelve incontrastable y profundamente caro al sentimiento de los ciudadanos de la autónoma. Las demandas sociales no se evaporan, se acumulan como platos en la cocina hasta que ya no queda espacio ni para tomar un vaso de agua. Cuando el dique de la paciencia termine de romperse, la acumulación de datos, realidades y reclamos va a golpear con una política tan inapelable que el oficialismo va a lamentar no haber parado la pelota a tiempo. La lucha de los jubilados contra el gobierno del hambre. Episodio 2. Gente de la lucha. Jubilados insurgentes. De entre los muchos grupos que se formaron por fuera de las estructuras, que no pueden cuestionar a algunos gobiernos, y a otros sí gracias a la confluencia en la lucha de múltiples sectores de revolucionarios, tanto de izquierda como anarquistas, unidos por la misma indignación y con una serie de objetivos sociopolíticos en común surgieron los jubilados insurgentes. Este grupo tan heterogéneo como cohesionado en la dignidad y con años de luchas en común, se reúne todos los miércoles a partir de las 14 en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes de esta ciudad autónoma, para llevar a cabo los semaforazos como una forma de difusión que llegue a quienes pasan por el centro porteño, poniéndolos al corriente de lo que pasa con la lucha de los jubilades, haciéndoles más difícil o dejando sin excusas las tareas represivas al Estado burgués. Es que esta forma de lucha no genera el caos vehicular que el gobierno reclama en los que protestan, pero con sus vallados son los primeros en generarlo en la práctica. La típica farsa estatal de adjudicarle al otro los trastornos que solamente le corresponden a quienes hacen las barbaridades más grandes y no tienen cómo justificarlas. En este video asistimos desde adentro a los reclamos de este sector, que si bien tiene su punto de encuentro a 4 cuadras de la concentración principal de los miércoles, terminados los semaforazos, se unen a la lucha unitaria que el gobierno de Milei y los medios del sistema pretenden ignorar. Que tu jubilación te la están afanando, no solo afanan la jubilación, están robando el derecho al trabajo, cierran 20 empresas por día y despiden a un trabajador cada 4 minutos. Este país se va a los caños, nos saquean los recursos naturales, tenemos que luchar juntos por el derecho a la vida. Nos quieren robar el agua contaminando con la ley de glaciares. Estamos defendiendo el derecho de todos los trabajadores. También estamos luchando por la libertad de nuestros compañeros presos. Tenemos presos
los compañeros Milton y Eneas que luchaban con nosotros contra la reforma laboral y los metieron en una cárcel de máxima seguridad acusados de terroristas. No a los presos políticos, que no haya más presos políticos cuando todos los saqueadores y delincuentes están libres en el gobierno. Mineros en el Cerro Champaquí, delincuentes, están contaminando todo Córdoba, están contaminando todo. La estrategia de la administración es clara: el gosteo de las demandas sociales y la criminalización de la protesta como única respuesta al desastre que ellos mismos provocan. El ensañamiento contra estudiantes y jubilados confirma que el modelo de libertad es en realidad un régimen de revancha permanente. El relato del equilibrio financiero se derrumba al contrastarlo con la realidad de los hospitales, escuelas vaciados y la calle, que es donde verdaderamente se mide el crédito político de este gobierno. Han agotado cualquier margen de legitimidad al transformar la desidia en una herramienta de gobierno. El despojo no es accidental, es la piedra angular de una gestión que ha decidido que el costo social es una variable despreciable en su hoja de cálculo. La denuncia de estas políticas no admite medias tintas porque el daño infligido a la estructura social argentina ya ha superado el punto de no retorno. Argentina ha dejado de pretender ser árbitro de la convivencia para convertirse en el ejecutor de la persecución política. La detención de Milton Ptolomeo y Eneas Gallo no es un hecho aislado, sino la pieza central de un mecanismo que busca disciplinar mediante el secuestro de la libertad. Este gobierno, incapaz de gestionar el conflicto sin recurrir al garrote, ha convertido el derecho de protesta en un delito capital, construyendo una realidad donde cualquier voz disidente debe ser silenciada tras las rejas. La arquitectura del ajuste requiere chivos expiatorios y el Ministerio de Seguridad ha orquestado un montaje judicial cuyo único fin es sembrar el miedo. Ptolomeo y Gallo no están presos por un crimen, están presos por ser el recordatorio viviente de que este ejecutivo no tolera la resistencia. Es una nueva embestida estatal que utiliza el Código Penal como un arma contra quienes exponen que este modelo es un régimen de excepción diseñado para imponerse a cualquier costo. ¡Vamos a las imágenes! Libertad inmediata para Eneas Gallo y Milton Ptolomeo. Introducción retrospectiva. La historia de Milton Ptolomeo y Eneas Gallo se ha convertido en un caso testigo urgente para las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda en Argentina y también para este medio, quienes vemos claramente que son presos políticos detenidos en el marco de la criminalización de la protesta social, sostenida y fomentada por el mismísimo presidente de la nación, que en su nube de odio no desea ser molestado por nadie. Ambos se encuentran detenidos bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, tras las manifestaciones del 11 de febrero en el Congreso de la Nación contra el tratamiento de la reforma laboral. Una barbaridad por donde se lo mire o se lo quiera morigerar. El Estado escarmentará a quienes se opongan a sus excentricidades peligrosas, y de allí el ensañamiento con Milton y Eneas. Mantendrán las condiciones de secuestro legalizado de los compañeros, y desde allí intentar marcar el paso de todo lo que ose oponerse a los arbitrios y arbitrariedades del Jabo y Adorni, su profeta. ¿Quiénes son y de qué los acusa el poder? Los presos políticos Milton Ptolomeo y Eneas Gallo serán ejemplificados por el poder para ver si así ganan algo de sumisión a las medidas retrógradas y represivas del gobierno de Javier Milei. Milton Ptolomeo, 39 años. Operario de maestranza. Fue privado de su libertad el 15 de febrero de 2026. El poder lo acusa de haber arrojado elementos incendiarios contra el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad durante la masiva movilización del 11 de febrero, día en que se debatía la reforma en el Senado.
Eneas Gallo, 36 años. Trabajador de delivery y repartidor de la aplicación Pedidos Ya. Solía acompañar activamente distintas movilizaciones, entre ellas las marchas de los jubilados. Fue detenido un mes después, el 18 de marzo de 2026. Las brutales condiciones que el Estado les impone como venganza. Las defensas de los detenidos, con la participación de abogadas de organismos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, entre ellas María del Carmen Verdú, y agrupaciones como la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, han denunciado públicamente que el trato judicial y penitenciario que reciben es desmedido y violatorio de los derechos humanos básicos. Aislamiento extremo. Se denunció que fueron ingresados bajo regímenes de alto riesgo en el sector conocido como SICPLAR, permaneciendo incomunicados durante las primeras semanas, bajo un esquema de encierro de hasta 20 horas diarias en sus celdas y con restricciones severas para recibir encomiendas o visitas de sus familiares. Obstáculos a la defensa. Su abogada denunció que los primeros encuentros debieron realizarse con presencia física de personal policial, rompiendo el principio de confidencialidad entre defensor y asistido. Además, señalaron que el Servicio Penitenciario Federal bloqueó de manera irregular el ingreso de veedores de organismos de derechos humanos al penal. Magnitud de las carátulas. Las organizaciones denuncian un operativo político donde se aplican figuras penales agravadas y asimilables al terrorismo a manifestantes independientes de a pie, con el objetivo de disciplinar y desincentivar la protesta callejera frente a las medidas de ajuste. Acciones por la libertad de Milton y Eneas. Durante los meses de abril y mayo de 2026, la campaña por su liberación escaló a los ámbitos institucionales. Diputados y legisladores del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, junto a gremios docentes como ADEMIS, sectores de la Central de Trabajadores de la Argentina y agrupaciones de jubilados, impulsaron distintas medidas de fuerza. Audiencias públicas. El 29 de abril de 2026 se llevó a cabo una audiencia pública y conferencia de prensa en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para visibilizar el caso, exigir el cese de las prisiones preventivas y denunciar las condiciones de detención, a las que catalogaron de estilo Bukele o Guantánamo. Proyectos de repudio. Se presentaron iniciativas parlamentarias para que los cuerpos legislativos rechacen formalmente el procesamiento y encarcelamiento de ambos trabajadores. Al día de hoy, el reclamo de los comités de solidaridad se condensa en la exigencia del cierre de las causas judiciales y su inmediata libertad, sosteniendo que manifestarse en el espacio público no constituye un delito federal que justifique la cárcel común. El Estado escarmentará a quienes se opongan a sus excentricidades peligrosas, y de allí el ensañamiento con Milton y Eneas. Mantendrán las condiciones de secuestro legalizado de los compañeros, y desde allí intentar marcar el paso de todo lo que ose oponerse a los arbitrios y arbitrariedades del Jabo y Adorni, su profeta. La detención de Milton Ptolomeo y Eneas Gallo es el síntoma de una democracia degradada, donde el aparato judicial funciona como brazo ejecutor de las fantasías punitivas del Ejecutivo. Al mantenerlos como rehenes, el gobierno confirma que la protesta social se castiga con cárcel. Es una decisión política deliberada para desarticular la lucha popular mediante el miedo. Mientras el presidente alardea su superávit, la realidad es que el costo político se paga con la libertad de los compañeros. La criminalización de la protesta es el recurso desesperado de una gestión que, incapaz de sostenerse en la realidad, prefiere recurrir al encierro. La exigencia es única: libertad inmediata para quienes fueron convertidos en rehenes por un Estado opresor. Así llegamos al cierre de esta 29ª emisión regular del discurso del estado de las luchas. Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírselo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional, se van a tener que aplanear los mentecatos que nos dominan. Podés registrar todo, pero mucho ojo. Al momento de publicar, te caben las generales de la ley. Hagamos lo imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho, que para la revolución les necesitamos a todos. Sin más que contarles por ahora, les abrazamos con el cariño de siempre.